Capítulo 9. Fe, oración y ayuno. A menudo se reúnen grupos de personas a orar juntas. Ha sucedido que en estas oraciones hechas en comunidad, muchos las llaman oraciones de liberación. Personas poseídas por el demonio se han liberado. Creo en estas oraciones, porque creo en la fuerza de la oración. El Evangelio nos presenta el caso más difícil de liberación, cuando nos habla del joven sobre el cual los apóstoles oraron en vano. Y bien, Jesús presenta tres condiciones: la fe, la oración y el ayuno. Estos siguen siendo los medios más eficaces. Indudablemente, la oración es más fuerte cuando es hecha por un grupo. Esto también lo dice el Evangelio. No me cansaré de repetir que se puede liberar del demonio con la oración y sin exorcismos, pero nunca con exorcismos, pero sin oración. Añado que cuando oramos, el Señor nos da aquello que necesitamos independientemente de nuestras palabras. Nosotros no sabemos qué es lo que debemos pedir. Es el Espíritu Santo que ora por nosotros con gemidos inefables. Por eso, el Señor nos da mucho más de lo que le pedimos, mucho más de lo que nos atreveríamos a esperar. He visto personas liberadas del demonio mientras el padre Emiliano Tardif, fundador de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, oraba. Y así hay otros grandes exorcistas mientras oran. Me han enseñado que es necesario orar siempre y que si se ora, el Señor nos da lo que necesitamos. ¿Hay lugares privilegiados para la liberación de maleficios? Se puede orar en cualquier parte, pero sin duda, son lugares privilegiados de oración, aquellos en los que el Señor se ha manifestado particularmente o que han sido consagrados a Él. Ya en el pueblo hebreo encontramos toda una serie de estos lugares. Dios se manifestó a Abraham, a Isaac y a Jacob. Nosotros tenemos muchos santuarios, muchas iglesias importantes. Muchas veces ocurre, y esto no es un secreto para nadie, que la liberación del demonio no se da al final de un exorcismo, sino en un santuario. El padre Cándido tenía un vínculo especial con el santuario de Loreto y el de Lourdes, porque muchos de sus poseídos fueron liberados en ellos. En Italia, hay lugares a los que acuden con una confianza especial las personas que son atacadas por el demonio. Por ejemplo, Sarsina, donde está el collar de hierro, usado como penitencia por San Vinicio, obispo y protector de Sarsina, que vivió entre los siglos III y IV. Ha servido muchas veces para la liberación, o el santuario de Caravaggio, o Clauseto, donde se venera una reliquia de la preciosísima sangre de nuestro Señor. En estos lugares, muchas personas atacadas por el demonio han obtenido la curación. Se podría decir que acudir a ciertos lugares es útil para provocar en nosotros una fe mayor, y esto es lo que cuenta. Muchas veces me han preguntado, ¿cuál es la diferencia entre el agua bendita y el agua de Lourdes o de otros santuarios? ¿Y cuál es la diferencia entre el óleo exorcizado y el óleo que emana de ciertas imágenes sagradas o que arde en las lámparas puestas en algunos santuarios y que es usado con mucha devoción? El agua, el óleo, la sal exorcizada o benditos son sacramentales, pero aunque reciben una eficacia especial por la intercesión de la Iglesia, es la fe con la que se usan la que les confiere la eficacia en los casos concretos. Los demás objetos mencionados no son sacramentales, pero tienen su eficacia conferida por la fe, a través de la cual se invoca la intercesión de la Virgen o del Niño de Praga, etc. A veces, cuando un poseído se libera,
puede suceder que lance espuma por la boca. Tiene un vómito continuo de saliva densa y espumosa. Ningún médico puede dar una explicación lógica de esto. Pero es un hecho. A menudo las personas que han recibido un maleficio al comer o beber algo hechizado se liberan vomitando saliva densa y espumosa. En estos casos aconsejo lo mismo que se sugiere cuando se da una liberación: mucha oración, sacramentos, perdón de corazón, todo lo que hemos dicho. Además, beber agua bendita y óleo exorcizado. La posesión es un fenómeno que siempre cambia. Los casos son muchos y los medios para liberarse también. Hablaré de ellos de un modo un poco disperso porque es difícil hacer una síntesis. A veces acuden a mí personas que creen que son muy envidiadas y temen sufrir consecuencias negativas por eso. La pregunta es si los celos y la envidia pueden causar maleficios. Los pueden causar solamente si se presentan las oportunidades de hacer un maleficio. De lo contrario, son solo sentimientos que corroen a la persona que los tiene y que sin duda perturban la armonía. Pensemos, por ejemplo, en los celos de un esposo. No causa maleficios, pero hace infeliz un matrimonio que habría podido ser armonioso. No causan ninguna otra perturbación. Otros me comentan que les han aconsejado hacer regularmente oraciones de renuncia a Satanás. Yo les digo que siempre es muy útil la renovación de los votos bautismales con los que reafirmamos nuestra fe en Dios, nuestra adhesión a Él y renunciamos a Satanás y a todo lo que proviene del demonio. Este consejo supone que se han contraído ataduras que se deben romper. Quien acude a magos contrae una atadura maléfica, ya sea con el demonio o con el mago. Lo mismo sucede con quien asiste a sesiones espiritistas o satánicas. Toda la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, es una invitación continua a romper toda atadura con los ídolos y a dirigirse con decisión al único Dios. ¿Qué valor protector tiene llevar en el cuello imágenes sagradas? Se usan mucho medallas, crucifijos, escapularios. Tienen una eficacia segura si se usan con fe y no como si fueran amuletos. La oración usada para bendecir las imágenes sagradas insiste en dos conceptos: imitar la virtud de quien está representado en la imagen y obtener de él la protección. Si uno cree que puede exponerse a peligros, como por ejemplo asistir a un culto satánico, pero que está protegido de las consecuencias maléficas porque lleva en el cuello una imagen sagrada, se equivoca completamente. Las imágenes sagradas deben animarnos a vivir coherentemente la vida cristiana, como la imagen misma lo sugiere. En todo caso, repito una idea sobre la que no nos detenemos del modo adecuado. El mejor exorcismo es la confesión. Es el medio más directo para combatir a Satanás, porque es el sacramento que le arrebata las almas al demonio, da fuerza contra el pecado, une cada vez más a Dios, porque lleva a las almas a que adecúen su vida a la voluntad divina. A todas las personas golpeadas por maleficios, les aconsejo la confesión frecuente, semanalmente, si es posible. Y el rosario. Aún está vivo el recuerdo de la carta apostólica con la que Juan Pablo II, el 16 de octubre de 2002, animaba a los cristianos a acudir a esta oración tan encarecidamente recomendada por todos los últimos pontífices y por las últimas apariciones marianas. Es más, para hacer más completa esta oración, que Pablo VI definía como compendio de todo el Evangelio, la carta apostólica
añadió los misterios luminosos, 5 misterios que se refieren a la vida pública de Jesús. Sabemos que el Padre Pío decía que la corona del rosario era un arma de extraordinario poder contra Satanás. Un día un colega exorcista escuchó que el demonio le decía: «Cada Ave María es como un garrote en mi cabeza. Si los cristianos conocieran el poder del rosario, yo sería vencido». Pero, ¿cuál es el secreto que hace tan eficaz esta oración? El rosario es al mismo tiempo oración y meditación. Es una oración dirigida al Padre y a la Virgen, a la Trinidad, y al mismo tiempo una meditación cristocéntrica. En efecto, como lo expone el Papa en la Carta Apostólica, el rosario es oración contemplativa. Se recuerda a Cristo con María, se aprende a Cristo con María, se conforma a Cristo con María, se suplica a Cristo con María, se anuncia a Cristo con María. Hoy, más que nunca, el mundo tiene necesidad de orar y meditar, de orar antes que nada, porque los hombres se han olvidado de Dios y sin Dios están al borde de un abismo terrible. De ahí la continua asistencia de la Virgen en todos sus mensajes de Medjugorje sobre la oración. Sin la ayuda de Dios se cede ante Satanás. Y hay necesidad de meditar, porque si se olvidan las grandes verdades cristianas, en el alma queda el vacío, un vacío que el enemigo sabe bien cómo llenar. De ahí la difusión de la superstición y del ocultismo, sobre todo en las 3 formas que están en boga: magia, sectas de espiritismo y satanismo. El hombre de hoy necesita hoy más que nunca pausas de silencio orante, incluso ante los inminentes peligros de guerra. Si creemos en la fuerza de la oración, podemos estar convencidos de que el rosario es más fuerte que la bomba atómica. Es cierto que es una oración que requiere un cierto tiempo, y nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas deprisa, especialmente las que tienen que ver con Dios. Tal vez el rosario nos pone en guardia contra el riesgo que Jesús indicaba a Marta, la hermana de Lázaro. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. Nosotros corremos ese peligro. Nos afanamos y nos preocupamos por muchas cosas contingentes, y a veces incluso nocivas para el alma, y olvidamos que lo único necesario es vivir con Dios. Que la Reina de la Paz nos haga abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. ¿Cuál es hoy el peligro más evidente para la sociedad? La ruina de la familia. El ritmo de la vida actual ha roto la unidad de la familia. Se comparte muy poco y a veces en esos pocos minutos que se comparten no se habla, porque la que habla es la televisión. ¿Dónde están las familias que rezan el rosario por la tarde? Ya Pío XII insistía en esto. Si rezan el rosario todos unidos, experimentarán la paz en sus familias, reinará la concordia de las almas en su casa. La familia que reza unida permanece unida, repetía en todos los rincones del mundo el americano Patrick Peyton, el infatigable apóstol del rosario en familia. Satanás quiere la guerra, decía un día la Virgen de Medjugorje, y bien, el rosario es el arma capaz de dar la paz a la sociedad, al mundo entero, porque es una oración y meditación que puede transformar los corazones y vencer las armas del enemigo del hombre.